son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Buenos días. En una hora, a las 9, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo del Supremo para responder de un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber filtrado el correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber defraudado a Hacienda, que lo había hecho su cliente. Las acusaciones particular y popular solicitan entre 4 y 6 años de cárcel para Ortiz y la Fiscalía su absolución. Eso en Madrid, en el Supremo, en Valencia, en los juzgados de Catarroja. Quien responde hoy ante la justicia es la periodista que comió con Mazón el día de la Dana. Maribel Vilaplana comparece como testigo en la causa penal que investiga la gestión política de la catástrofe. Su testimonio puede resultar clave para saber dónde estuvo Mazón durante ese tiempo y por qué llegó tan tarde al CECOPI. Y desde hoy y durante toda la semana estarán operativos varios puntos de vacunación en las distintas áreas sanitarias. Habrá 34 por la tarde, no hace falta pedir cita, solo hay que acudir con la tarjeta sanitaria. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, recuerda que este año, tal y como ha pasado en otras comunidades, el pico de la epidemia llegará antes. Hay comunidades cercanas en las cuales ha habido un aumento, ya está empezando a aumentar la incidencia, entonces la previsión es que va a haber una incidencia mayor antes de lo previsto, ¿no? Y por lo tanto queremos anticiparnos. Y en educación, la consejera del ramo, Eva Ledo, se reúne hoy con los sindicatos para continuar con las negociaciones sobre las condiciones de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 de la red autonómica. UGT, Comisiones Obreras, USIPA y CESIF exigen mejoras laborales, más tiempo para tareas burocráticas y más apoyo en el aula. Han convocado una huelga para este mes, los días 13, 20 y 27. Antes empezarán con una concentración este jueves en Oviedo. Escuchamos a Tania Alonso, de Comisiones Obreras. Seguimos recibiendo de nuestras compañeras quejas diarias porque las escuelas, tanto las de bienestar social, las de nueva creación, como los 22 ayuntamientos que se han integrado en septiembre, tienen carencias en todos los sentidos. Con esta portada arrancamos este Asturias Hoy, primera edición del 3 de noviembre. Lo hacemos con Paula Rodríguez y con Ángeles García en tareas de redacción y locución, con Diego Fernández en la parte técnica. Empezamos ya con los titulares. Asturias Hoy. Hoy comienza el plazo de presentación de solicitudes para la segunda convocatoria de ayudas a pacientes con ELA y sus familias. Ayudas del Principado a las que se ha destinado 652.000 euros. El plazo de presentación finaliza el 28 de noviembre. Esta línea se suma a la primera convocatoria de este ejercicio, dotada con un presupuesto de 1.450.000 euros. Las nuevas ayudas, que contemplan las ya tramitadas, van dirigidas a personas que han sido diagnosticadas recientemente y también aquellas que se haya modificado su grado de dependencia desde la convocatoria anterior. Y casi el 80% de la superficie investigada por las bripas en 2024 corresponde a incendios intencionados. Son datos del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en el Principado para la campaña 2025-2026. Casi el 14% de los incendios se debieron a negligencias y a causas accidentales. El 5% fueron causados por un rayo. En 2024 las BRIF realizaron 86 informes sobre los fuegos forestales, abarcando más del 62% de la superficie total quemada en Asturias durante ese año. Respecto al terreno afectado por los incendios en Somiedo y Cangas del Narcea, de este agosto, en diciembre empezará un proyecto de restauración con financiación del Ministerio de Transición Ecológica. Lo explica David Villar, director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios. Y estamos trabajando ya en un proyecto de restauración ambiental específico para esta reserva de la biosfera y también para la de Fuentes del Narcea, que tendrá aproximadamente 1 millón de euros de presupuesto. Vamos a empezar ya en diciembre. Si no hay novedad, empezamos inmediatamente para evitar que haya escorrentía y erosión y que afecte aún más esos suelos protegidos.
Y Mazón desvela hoy su futuro político. Sí, está previsto que el presidente de la Generalitat Valenciana confirme si dimite o no. Lo hará en torno a las 12 del mediodía. Carlos Mazón comparecerá ante los medios para informar de lo que habló ayer con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hay varias opciones: que dimita y convoque elecciones, que dimita y le suceda el presidente de la Diputación de Valencia, que Vicente Mompó, o que se aferre al cargo en contra de lo que le exigen las familias de la Dana, las víctimas, y cada vez más voces dentro del propio Partido Popular. Y el cambio climático y el calor extremo, factores que modifican los precios de la vivienda en España. Sí, así lo constata un estudio realizado por expertos de 3 universidades que han analizado los precios en 47 grandes ciudades durante 15 años. El análisis demuestra que hay una migración interna hacia zonas más frescas, como por ejemplo puede ser Asturias, y eso hace que los precios se eleven en estas zonas. Adrián Fernández Pérez es profesor de la University College de Dublín. Esperamos que haya una especie de gentrificación climática, o sea que esas regiones van a empezar a venir más y más gente, más y más demanda, que van a empujar a los precios al alza. El tráfico. Y lo siguiente, cuando hemos llegado ya a las 8 y 6 de la mañana, es conocer el estado de las carreteras en Asturias, de la mano de la DGT. Buenos días. Buenos días. A esta hora situación tranquila en la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones en la A63 a la altura de Salas, ya en dirección a Tineu, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Gijón y Oviedo se circula con normalidad. Gracias, DGT. Vamos ahora a las principales ciudades del Principado. Empezamos de la mano de la policía local, conociendo cómo se circula en Oviedo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la circulación? ¿Cuál es el estado por allí a estas horas? Tráfico fluido en toda la ciudad de Oviedo. Gracias, Oviedo. Vamos ahora, tras no poder contactar con Gijón, directamente a Avilés, policía local. Buenos días. Buenos días desde Avilés. ¿Qué tal? ¿Cómo se circula por allí hasta ahora? En estos momentos tenemos tráfico fluido sin ninguna retención que destacar. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca este lunes 3 de noviembre. David Zarango, ¿qué tal? Buenos días, David. Hola, muy buenos días, Elia. Hoy tenemos por delante una jornada radiante de sol prácticamente sin nubes, un día seco, sin precipitaciones, aunque lo hemos comenzado con mucho frío, con heladas incluso en zonas de montaña. Las temperaturas hoy suben con respecto al día de ayer, lo hacen además de forma significativa, aunque vuelven a subir mañana. Mañana tendremos máximas excepcionalmente altas para esta época del año debido al fuerte viento de componente sur que podría llegar hasta los 100 kilómetros por hora. El miércoles, a lo largo del día, irá entrando un sistema frontal frío que nos va a dejar precipitaciones. Asturias al día. Bueno, y a partir de las 9, como siempre, Roberto Pato empieza una nueva edición de Asturias al Día. ¿Con qué contenidos este lunes 3 de noviembre, Roberto? Hola, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar del programa de la 9ª edición del Festival Fiasco, que se va a desarrollar en Mieres del 6 al 9 de noviembre bajo el lema Aquí no sobra nadie, Fiasco por la inclusión. Hay algunos datos, por ejemplo, de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del año 2020, en la que se dice que hay más de 4,38 millones de personas con algún tipo de discapacidad en España. Así que nos pareció un tema interesante porque a lo largo del festival se van a abordar distintas materias que tienen que ver con la inclusión, algunas interesantes, como es esa gala que tienen por la inclusión que va a presentar Patti Bonet, que sin duda conoces, es la chica, una de las profesionales que da el tiempo en la 1 de Televisión Española, es actriz y periodista además. Hablamos con ella, por cierto, el pasado viernes. Y estará también Pilar Sánchez Vicente, la escritora asturiana, autora de La Asturianita, un libro que narra la historia de superación de Regina García. Ya sabes, quedó sin brazos y así todo tuvo una importante trayectoria artística. Luego en la entrevista vamos a charlar con Alba López y con Carmen Grau, forman parte de la asociación Abrazos Verdes. Entre otras cosas, vamos a hablar de dos asuntos. Unas jornadas que se van a desarrollar aquí en Gijón también el próximo fin de semana, y seguramente que podremos mencionar algunas cosas que tienen que ver con la gala solidaria que se va a celebrar en Mieres a finales de este mes. Y vamos a cerrar hoy el programa hablando de fotografía, hablando con Luis José Vigil, que es el presidente de la asociación Asemellando. Con él vamos a repasar una serie de exposiciones que están desarrollando durante estos días en Langreo. Gracias, Roberto. Un programa de tremendo calado social. Gracias. A ti, muchas gracias. gracias. Buen día, hasta mañana. Hasta luego. Están escuchando
Asturias Hoy Primera Edición. Bueno, lo comentábamos en la apertura de este informativo de este Asturias Hoy Primera Edición. El Servicio de Salud abre hoy 34 puntos de vacunación por las tardes y sin cita previa para proteger a la población frente a la gripe. Distribuidos estos puntos por todo el territorio autonómico. El objetivo de esta campaña es claro, es aumentar la cobertura de vacunación y proteger especialmente a los grupos más vulnerables o expuestos. Desde hoy Salud refuerza la vacunación de la gripe en Asturias. Los puntos de vacunación permanecerán abiertos en horario de tarde entre las 3 de la tarde y las 8, con pequeñas variaciones según el área sanitaria. En los concejos de mayor población, como Oviedo, Gijón y Avilés, el servicio se mantendrá hasta el 14 de noviembre. En los principales centros destacamos las principales áreas sanitarias. En Oviedo, el centro de la Lila, Pumarín, La Hería, la Corredoria, Lugones y también la zona de Grau, esa área sanitaria cuarta, es donde se van a reforzar esos puntos de vacunación. También en el área sanitaria quinta, en Gijón, en Puerta la Villa, El Llano, en la Calzada 2, en Roces Montevil, en Parque Somió, en Villaviciosa y también en Candás. Y en el área sanitaria 3, en Avilés, estarán dispuestos, estarán en activo por la tarde los centros de Castrillón, El Quirinal, Corbera, Pravia y Luanco. En las demás áreas el servicio estará operativo durante la primera semana de noviembre en lugares como Cangas del Narcea, Vegadeo, Luarca, Mieres, Arriondas, Cangas de Onís, Laviana, Lena o El Entrego. La Consejería de Salud insiste en que la vacuna contra la gripe es segura, gratuita y la forma más eficaz, dicen, de prevenir complicaciones graves, especialmente en personas mayores o con patologías previas. La consejera de Salud, de hecho, Conchita Saavedra, apunta que la incidencia de la gripe se va a adelantar este año porque ya está ocurriendo en comunidades vecinas. Hay comunidades cercanas en las cuales ha habido un aumento, ya está empezando a aumentar la incidencia. Entonces, la previsión es que va a haber una incidencia mayor antes de lo previsto, ¿no? Y por lo tanto, queremos anticiparnos. El SESPA confía en que con la colaboración de la población, la campaña antigripal de este año supere los niveles de cobertura de años anteriores y permita a Asturias encarar el invierno con una mayor protección colectiva frente a la gripe. Ya saben que para más información puedan acercarse a su centro de salud más cercano y allí informarse, concretar toda esta campaña de vacunación que pone en marcha el Principado. Y además la consejera de Salud ha avanzado que su departamento aprobará este mismo mes de noviembre el decreto de la estructura de las 3 áreas sanitarias. La Consejería abrirá una convocatoria para elegir a las nuevas direcciones. Oviedo, Gijón y Avilés unificarán a partir de 2026 las 8 áreas sanitarias actuales. Vamos a una estructura directiva menor y una mayor a nivel de coordinación o gestión, y en ese momento se harán las convocatorias que presentarán una serie de profesionales y valoraremos pues su experiencia, valoraremos su trayectoria y veremos a ver quiénes ocupan esas 3 gerencias. La consejera Conchita Saavedra ha adelantado además que están trabajando en un convenio con servicios sociales para que los valoradores de la dependencia puedan acceder a la historia clínica de los pacientes. También estamos trabajando en ver cómo pueden acceder también el personal sanitario que forma parte de los valores de dependencia, de los valoradores de dependencia, puedan acceder también a nuestra historia de salud en esa parte que les interesa para poder facilitar mucho mejor esa valoración de la dependencia. Y hoy comienza el plazo de presentación de solicitudes para la segunda convocatoria de ayudas del Principado, que es de este año para personas diagnosticadas con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. La dotación es de más de 652.000 euros. El plazo de presentación finaliza el 28 de noviembre. Esta línea se suma a la primera convocatoria de este ejercicio, que salió con un presupuesto de 1.450.000 euros. Así, la cuantía total que el Gobierno de Asturias destinará este año para apoyar a las personas con ELA y a sus familias asciende a algo más de 2 millones. Las nuevas subvenciones, que completan las ya tramitadas, van dirigidas a personas que han sido diagnosticadas recientemente y también aquellas que hayan modificado su grado de dependencia desde la anterior convocatoria.
Y Cáritas detecta un alarmante aumento de las mujeres y personas mayores sin hogar atendidas en Asturias este 2025. En lo que va de año se han atendido a 262 mujeres diferentes en situación de calle respecto a las 68 del año pasado y a las 143 personas mayores de 65 años, que son este 2025 21 más que hace un año. La organización ha presentado esta misma semana un balance de su actividad. Desde Cáritas apuntan a que en el caso de las mujeres hay mayores casos de vulnerabilidad, porque muchas dicen con el fin de evitar la calle se exponen a poder alojarse en hogares donde existe riesgo de violencia o intercambian el techo por sexo. Zoraida Sienra es responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Oviedo. Y en este caso las mujeres que viven unas situaciones en las que sortean la manera de evitar la calle, pues buscando alternativas que indudablemente las hacen aún más vulnerables, como pueden ser viviendas inseguras o por motivos de desahucios, acogidas temporales de amigos o familiares, o vivir incluso bajo la amenaza de violencia, intercambiando incluso a cambio de sexo o por el propio alojamiento. Estas situaciones a las mujeres les ayuda a ocultar una situación o a evitar una situación de calle, pero agrava su situación de vulnerabilidad. La falta de un hogar obliga a estas personas a afrontar a diario obstáculos como la falta de intimidad, las dificultades de acceso a un trabajo decente, los problemas de salud física y mental o la integración plena en la sociedad. Cáritas, desde sus diferentes dispositivos, constata un año más la existencia de personas que, aún trabajando, no pueden acceder a una vivienda. Son los trabajadores pobres. Hemos tenido experiencia de personas con trabajos absolutamente precarios a las cuales les es imposible acceder a cualquier sistema de vivienda, bien sea pensión, bien sea alquiler. Es algo impensable. Y es que al final todas las personas que están en situación sin hogar sufren una doble vulnerabilización de sus derechos. Además de no tener hogar, muchas de ellas tienen unas posibilidades nulas de ser contratadas o de acceder a un empleo digno. Y el cambio climático y el calor extremo son factores que modifican los precios de la vivienda en nuestro país. Lo constata un estudio realizado por expertos de 3 universidades que han analizado los precios en 47 grandes ciudades durante 15 años. El análisis demuestra que hay una migración interna hacia zonas más frescas como Asturias, y eso hace que los precios se eleven en estas zonas. Adrián Fernández Pérez es profesor de la Universidad del Colegio Universitario de Dublín. Esperamos que haya una especie de gentrificación climática, o sea que esas regiones van a empezar a venir más y más gente, más y más demanda, que van a empujar a los precios al alza. También las inmobiliarias asturianas aseguran que en los últimos 4 años el aumento de demanda ha incrementado los precios de viviendas en algunos barrios de Oviedo y Gijón hasta un 20%. Katia Domingos, la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias. Sí, es un boom porque sobre todo gente de Madrid con capacidad económica viene a comprar de forma muy rápida. ¿Qué provoca? Pues la subida de precios, la falta de producto, y que cuando uno de Gijón o alguien de Oviedo quiere comprar de verdad una vivienda habitual para sí mismo, pues el precio ha subido mucho. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En la Junta, en Oviedo, hoy se retoma la comisión de investigación del accidente de la mina de Zarreu, en el que en marzo de este año murieron, recuerden, 5 mineros. A las 9 comparecerá un miembro de la Comisión de Seguridad Minera. A las 12 lo hará, en este caso, un miembro de la Comisión de Seguridad Minera y también de la Comisión Especial que investigó el accidente de Blusolving de 2022, en el que falleció, en este caso, una persona. En la sesión del 10 de octubre, el jefe de sección de Seguridad Minera, Alberto Quirino, reconoció que nunca se hicieron visitas sorpresa a la mina y que el 95% de las inspecciones eran reglamentarias. En su comparecencia, Santiago Berjano, el jefe del servicio de minas, denunció ocultación por parte de la empresa concesionaria y admitió que en Zarreu se extraía carbón pese a la empresa no tenía licencia. Y la jueza encargada del caso de los 6 mineros muertos en el Pozo Emilio del Valle, León, en 2013 se ha reincorporado a su puesto tras más de 2 años de baja, lo que abre la puerta a que se dicte la sentencia tras un juicio que quedó visto para sentencia
hace ya 2 años, el 30 de marzo de 2023. La vuelta al trabajo de la magistrada se produjo la semana pasada después de que se celebraran por las calles de León una marcha, una protesta organizada por familiares y compañeros pidiendo justicia. Se cumplen ya 12 años de la tragedia. Entre esas personas se encontraba Icíar Ríos, viuda de José Luis Arias, el lenense y único asturiano de los 6 fallecidos. Porque allí había mucho gas y aquí a mañana salieron unas cuantas veces y lo que tenían era que no haber vuelto a entrar otra vez. La verdad es que porque José conmigo no lo había hablado, pero lo había hablado con otra gente y sí le había comentado que aquello estaba mal. No lo sé, no tengo ninguna esperanza. Tenía que haber estado, si hubiera salido hace años, pero están dando muchas largas y yo no tengo esperanza en que se haga justicia. Y los últimos datos del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales del Principado para la campaña 2025-2026 reflejan que casi el 80% de la superficie investigada por las BRIPAs en 2024 corresponde a incendios por causa intencionada. Casi un 14% se debió a negligencias y causas accidentales y un 5% fueron causados por un rayo. En este documento se recoge que las brigadas de investigación de incendios forestales de Asturias realizaron durante 2024 un total de 86 informes sobre los fuegos forestales, abarcando más del 62% de la superficie total quemada en Asturias en ese año. Respecto al terreno afectado por los incendios en Somiedo y Cangas del Narcea de este agosto, contará con la intervención ambiental a partir de diciembre. La Consejería de Medio Rural ha solicitado financiación al Ministerio de Transición Ecológica para ejecutar un plan que permita evitar la erosión del terreno y recuperar las zonas afectadas. David Villar es el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios. Y estamos trabajando ya en un proyecto de restauración ambiental específico para esta reserva de la biosfera y también para la de Fuentes del Narcea, que tendrá aproximadamente 1 millón de euros de presupuesto. Vamos a empezar ya en diciembre. Si no hay novedad, empezamos inmediatamente para evitar que haya escorrentía y erosión y que afecte aún más esos suelos protegidos. Y las cifras y la intervención que se ofrece después de que este viernes terminara de forma oficial la temporada de incendios, ahora se trata de prevenir y prepararse físicamente, porque dicen desde la Brigada de Incendios Forestales de Tineo que la oleada de agosto puso a prueba su resistencia. Además, los miembros de las BRIF de Tineo advierten de que los fuegos se han desestacionalizado. Los 55 bomberos que conforman su plantilla centran ahora su trabajo en la prevención. Están operativos todo el año y esta de Tineo, estos miembros de las BRIF de Tineo, es una de las 10 brigadas que hay en todo el país y dependen del Gobierno central. 2 de esos trabajadores son Roberto Pérez, técnico de la BRIF de Tineo, y Óscar Queipo, que es jefe del coordinador de esta BRIF. Ahora mismo tenemos incendios prácticamente en cualquier momento del año, en cualquier coordenada de España. Tenemos incendios en mayo, que son agresivos, tenemos incendios en junio, tenemos incendios en el día de Año Nuevo hace 2 o 3 años. El matorral está invadiendo zonas que hace unos años eran pastos o eran terrenos agrícolas y la realidad es que esa carga de combustible va en aumento. Y cuando son las 8:22 de la mañana hablamos ahora de velutina, porque el trampeo de esta especie invasora ha caído este año un 20%. El Principado ha instalado casi 1.400 trampas, menos que en 2024. Las reinas capturadas también han bajado, 6.500 menos. Son datos de la Consejería de Medio Rural, que incide también en el número de reinas de velutina capturadas por kilómetro cuadrado, con una ratio de 10 frente a las 8 de Galicia. Nos da más datos Ángeles García. Por su parte, la asociación Stop Velutina denuncia que no se está haciendo un control sobre las acciones empleadas y reclama que se convoque un encuentro del comité asesor que no se reúne desde hace más de un año. Félix Méjica, que es su presidente, lamenta que sin este control no es posible llevar a cabo una lucha eficaz basada en la evidencia científica y que muestra de ello es la extensión de la especie hacia el sur. Pues que están empezando a hacer los mismos métodos que se están haciendo aquí y lógicamente el problema se está expandiendo y no se consiguió la solución que era frenar el avance. Por tanto, hay que cambiar el método y venimos pidiendo que nos sentemos claramente a evaluar los resultados y ver qué cambios hay que hacer. No se hizo nunca un seguimiento de todas las trampas que hay por ahí dispersas de forma indiscriminada.
3 personas han muerto en Galicia en los últimos 15 días por las picaduras de avispas velutinas. 2 de ellas estaban desbrozando cuando se encontraron con el nido a nivel del suelo. La tercera pisó uno de forma accidental. Expertos como el veterinario Xeixur Feas explican cómo reaccionar en casos similares. Sé que es difícil, hay que mantener la calma, ¿no? Es decir, no hay que hacer movimientos, no hay que hacer aspavientos, ¿no? Entonces también pues se suele decir no andar descalzo, evitar zonas, pues por ejemplo la persona que es alérgica a zonas donde hay fruta madura, que suelen estar las velutinas consumiendo, ¿no? Evitar colores llamativos, evitar perfúmenes, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay nidos por todos los lados. En Galicia en el 2012 se detectan 2 nidos, 4 años más tarde, más de 10.000. Y seguimos hablando de medio ambiente porque pescadores y ecologistas advierten de vertidos ocasionales en el río Nalón, en concreto a la altura del Pozu Sotón, entre Sotrondio y El Entrego. Los pescadores creen que procede de alguna actividad en el polígono de la Florida. Uno de los más graves, se produjo este sábado. El vertido similar a detergente concentrado se extendió unos 3 kilómetros, dejando rastro hasta 2 horas después de detectarlo con decenas de truchas muertas. Pedro Paniceres es el secretario de la Asociación de Pescadores Amigos del Nalón. Esos son vertidos que cada poco están los socios llamando, que está bajando espuma, que no saben de qué es, que siempre a la misma altura, siempre ahí en el tramo del Sotón, de la Florida, del polígono. Nosotros ayer fue gordo y enterámonos, pero otras veces pues es menor y cuánta trucha no morirá igual. Estos vertidos tendrán consecuencias contaminantes ya que se producen de manera frecuente, lastran la recuperación, dicen desde la Asociación de Pescadores Amigos del Nalón, la recuperación de las especies. Prudencio Marcos es su presidente. Nuestro trabajo se ve muy perjudicado, todo lo que repoblamos por esa zona al final queda en nada y claro, eso digamos que estamos en parte contentos porque no fue una mortalidad del 100%, pero sí que va a tardar en recuperar. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Según un estudio de Asata, la economía social en Asturias genera un volumen de negocio de 380 millones de euros al año. Es un sector al que pertenecen unas 600 empresas, de las que dependen más de 5.000 empleados. De estos, el 35% son ocupados por colectivos con necesidades especiales de inclusión. Nos lo cuenta nuestra compañera Ángeles García. A la economía social pertenecen tanto cooperativas, fundaciones, mutualidades como cofradías de pescadores o sociedades agrarias de transformación. Todas dan prioridad a las personas y al territorio. De hecho, el 40% tiene su sede en concejos rurales. También apuestan por la igualdad y casi la mitad de los puestos directivos están ocupados por mujeres. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo trabaja ya en las recomendaciones de este estudio y entre ellas la creación de una marca regional como distintivo para las empresas. Paola Ariz Navarrete es técnica de emprendimiento de Asata. Serviría para identificar fácilmente las empresas de economía social asturianas, ya que detrás de ellas pues existen una serie de valores como el compromiso local, la igualdad y la sostenibilidad. Sería un sello que genere confianza y que ayude a abrir nuevos mercados y oportunidades. Uno de los problemas de la economía social, dice, en este caso, esta técnica de emprendimiento de Asata, es la falta de relevo generacional. En Asturias tenemos esa problemática. Las fórmulas de economía social permiten que, pues, por ejemplo, en caso de concurso de acreedores o de que no haya relevo generacional, los propios trabajadores puedan hacerse cargo de la empresa. Es la figura del socio trabajador. Desde el Principado se quiere elaborar una ley autonómica de economía social para poner al día la normativa sobre cooperativas. Y hoy la consejera de Educación, Eva Ledo, se reúne con los sindicatos para continuar con las negociaciones sobre las condiciones de las trabajadoras de 0 a 3 de la red autonómica. En ese encuentro se estudiará otra propuesta para intentar acercarse a lo que pretenden las organizaciones sindicales: más apoyo en las aulas, mejoras laborales. De no ser así, irán a la huelga. UGT, Comisiones, USIPA y CESIF convoca amparos para el 13, 20 y 27 de noviembre. Antes, este jueves 6, se manifestarán en Oviedo a las 5:30. Tania Alonso, responsable de Comisiones Obreras.
nos presentan más horas de trabajo directo con el alumnado. En otras etapas educativas se reduce el trabajo directo con el alumnado. En nuestro caso, se amplía con la carga mental y la carga física que supone un ciclo como 0 a 3. No conforme con eso, seguimos recibiendo de nuestras compañeras quejas diarias porque las escuelas, tanto las de bienestar social, las de nueva creación, como los 22 ayuntamientos que se han integrado en septiembre, tienen carencias en todos los sentidos. Y los sindicatos agrarios USAGA y Asturias Ganadera convocan una concentración para este lunes a partir de mediodía a las 12 ante presidencia del Principado en Oviedo, aprovechando que se reúne también en ese marco el Consejo de Gobierno para denunciar incumplimientos y humillaciones, apuntan por parte del Gobierno asturiano. Ángeles García nos da más detalles. Estos dos sindicatos dicen que están cansados de 6 años de buenas palabras y malos hechos, así que reclaman al Principado que ponga en marcha acciones inmediatas y eficaces ante los problemas que afronta el campo asturiano. El principal, según Javier García, portavoz de USAGA, los daños de la fauna salvaje. Está quedando todo abandonado. La excusa es que invadimos el territorio. Es mentira, cada vez hay más territorio de monte, de bosque, cada vez hay más terreno abandonado y, sin embargo, la fauna salvaje persigue a la población hacia donde estemos. ¿Por qué? Porque es muy fácil comer ovejas y vacas y otros animales de tal. Y luego tenemos un problema gordísimo con el jabalí, que ya se ha vuelto una plaga, invade cultivos, transmite enfermedades. Quieren soluciones a la gestión del lobo, a la devolución de los montes comunales o la protección del patrimonio rural. Al haber nueva gente que llega a los pueblos o turismo, muchas veces te condicionan la manera de vivir de como la tenías. Si tienes una vaca que muge porque le quitaron el ternero, o un tractor que salió temprano porque quiere trabajar, o una vaca que pasa por un camino que lleva pasando 100 años las vacas y cagan el camino y ya hay problemas con los vecinos, pues eso tiene que estar todo protegido. Son varios los colectivos del sector que han mostrado el apoyo a esta concentración. Uno de ellos, ASEAMO, la Asociación de Criadores de Raza Asturiana de la Montaña. Su presidente, Nino Rodríguez, habla de una raza en peligro de extinción por culpa de los ataques del lobo. Nosotros el mayor problema que tenemos es el lobo, porque es una raza que aprovecha pastos de montaña y tenemos un problema que los ganaderos no pueden echar los terneros. Las terneras de criar deberían de ir con las madres para conocer los puestos, los sitios de los pastos y ahí tenemos un problema tenemos más de 200 daños en un año de lobo. También está en peligro de extinción la oveja xalda, también precisamente por los ataques del lobo, que se está cebando con esta raza autóctona del Principado. De ahí el apoyo que hoy ofrece Manuel Pravia, que es el presidente de COXA, que es la Asociación de Criadores de Oveja Xalda. Muchas veces el daño no es el animal que te mata, sino el trastorno de manejo que te genera en el rebaño, o abortos o comportamientos raros de los animales porque queden muy descontrolados. Hay veces que te entra un ataque y a lo mejor tienes 2 o 3 bajas, pero hay animales heridos y que eso tarda mucho en recuperar. Además de otras organizaciones, los convocantes también cuentan con el apoyo de los alcaldes de Ribadedeva, Peñamellera Baja, Peñamellera Alta, Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Amieva, Las Regueras, Salas, Tineo, Cangas del Narcea o Allande, entre otros. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y lo comentábamos en apertura, a las 9, en menos de media hora, comienza el juicio en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo en el Tribunal Supremo por filtrar presuntamente el correo en el que se reconocen supuestos delitos fiscales cometidos por la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Más de 40 testigos están llamados a declarar en el juicio. Nos dan más datos desde Madrid, Laura Álvarez. Hoy comienza el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las declaraciones se celebrarán hasta el próximo día 13 y están llamados unos 40 testigos, entre ellos fiscales, abogados, periodistas, responsables del Ministerio Público o agentes de la UCO y el propio Alberto González Amador. El fiscal García Ortiz declarará el próximo 12 de noviembre, siendo uno de los últimos en intervenir, y a pesar de estar procesado, no ha sido suspendido cautelarmente de su cargo, ya que el Tribunal Superior ha decidido que solo podrá hacerlo si es condenado. Se le imputa haber facilitado la
la difusión de un correo electrónico confidencial que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que se planteaba que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconociese delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel. La acusación sostiene que dicho correo, que contenía información reservada, fue filtrado de forma irregular hacia los medios de comunicación, mientras que la defensa, por el contrario, argumenta que la información ya era de conocimiento de varias personas y que no existen indicios de que él fuese la fuente de la filtración. Y el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, informará hoy ante los medios a las 9 sobre su futuro política. En menos de media hora comparecerá ante los periodistas tras la conversación mantenida ayer sobre su futuro con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. El PP ha convocado para hoy un comité de dirección al que no asistirá el presidente valenciano. Anoche, familiares de las víctimas de la Dana se concentraron frente al Palau para pedir de nuevo su dimisión. Pero antes, pero un poco más tarde, a las 9:30, declara ante la jueza, en este caso en Catarroja, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana. Fue quien compartió almuerzo con Carlos Mazón el día de la Dana en Valencia. La periodista comparece en calidad de testigo y está obligada a decir la verdad. La magistrada considera que puede ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación. Y más reacciones, más presiones, más denuncias desde la oposición, más que apuntan a la dimisión de Carlos Mazón, el Partido Socialista. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusa a Mazón de dejación de funciones. El titular de Transportes asegura que el error del Partido Popular ha sido permitir que haya seguido en el cargo, pese a lo sucedido hace ya un año. Mazón nunca tenía que haber llegado un año después, en calidad de presidente, al funeral de las víctimas de Estado por la Dana. Nunca tenía que haber llegado si el Partido Popular fuera un partido decente, sensato, cabal, respetuoso con la gente. Y la comisión del caso Koldo se reanuda esta mañana en el Senado con la citación de Claudia Montes, conocida como la Miss Asturiana. Es la primera sesión tras la comparecencia del presidente del Gobierno. Montes, vinculada a José Luis Ábalos, intervendrá en calidad de exempleada de la empresa pública Lori Rail, propuesta del Partido Popular, un puesto que supuestamente consiguió gracias a la intermediación del exministro Ábalos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hoy conoceremos al nuevo premio Cervantes. Será esta tarde cuando el Ministerio de Cultura anuncie el fallo del jurado del premio de literatura en lengua castellana más importante de nuestro país. El premio está dotado con 125.000 euros. Se trata del máximo reconocimiento a la labor creadora de los escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. El último galardonado fue el filósofo, escritor y miembro de la Real Academia Española desde el año 2002, Álvaro Pombo. El premio Cervantes solo ha alcanzado a 6 mujeres y este año un nuevo nombre femenino podría engrosar la lista de premiadas. La probabilidad apunta a que se trataría de una autora del otro lado del Atlántico, ya que los dos últimos Cervantes han sido españoles. La mexicana Ángeles Mastretta, habitual en las quinielas del Cervantes, podría ser la segunda mujer del país, de México, con más hablantes en español que logre este reconocimiento. Su compatriota Elena Poniatowska lo consiguió en 2013. En las quinielas también se encuentra Gioconda Belli, de Nicaragua, o la colombiana Piedad Bonet. Y hoy a las 12 menos cuarto se inaugura en el hall del Aulario del campus del Milán, en Oviedo, la exposición conmemorativa Michael Ende, vida y obra en textos e imágenes. La muestra se organiza con motivo del 30º aniversario del fallecimiento del escritor alemán, una de las figuras más destacadas de la literatura infantil y fantástica. Nos lo cuenta en este reportaje Cristina Natal. A través de esta muestra, procedente de la Biblioteca de Múnich, se pretende poner en valor la contribución de Michael Ende al pensamiento humanista y su influencia en la literatura infantil, juvenil y fantástica, así como en la cultura universal.
La exposición está organizada por Leonard Koch y Mónica Sánchez, del área de alemán del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo. Michael Ende sí es una figura importantísima de la literatura, iba a decir infantil, pero también infantil, juvenil e incluso de adultos, ¿no? de la literatura alemana. Es un autor que fue traducido a 40 idiomas o más de 40 idiomas. Todo el mundo teníamos esos libros de Michael Ende en casa, ¿no? La historia interminable, Momo. Entonces es una figura pues que trascendió, ¿no? su época y además se llevó al cine, se llevó al teatro, a la ópera. Me gustan los niños. ¿Para merendar? No, hombre, no. Soy un dragón blanco de la suerte. Me llamo Fuyu. Yo me llamo Atreyu, y estás metido en la gran búsqueda. ¿Cómo lo sabes? Autor de obras emblemáticas como La historia interminable, Momo, Jim Botón y Lucas el maquinista, Ende supo conjugar la fantasía y la reflexión filosófica en una narrativa que ha trascendido generaciones y fronteras. La exposición tiene 34 paneles de imágenes y texto bilingüe en alemán y en español, con ilustraciones fotográficas procedentes del patrimonio personal del propio autor e ilustraciones de sus libros. El viento silbaba entre las copas de los árboles milenarios. De repente, algo enorme avanzó causando un gran estrépito en la misteriosa espesura. Es bilingüe, ¿no? Es en alemán y en castellano, y entonces va recorriendo su vida y luego su obra. Y nosotros, además de los... son 35 láminas, así muy bonitas, que las pusimos así en el hall del aulario, y además pusimos unas vitrinas con libros de Michael Ende, de distintas ediciones, en distintos idiomas también, algunas más antiguas, y eso fue todo préstamos de compañeros, de amigos, incluso de la Biblioteca de Asturias. Hay joyas como Momo en asturiano, hay guiones de películas. La inauguración tendrá lugar esta mañana. A las 12, además, habrá una narración musicada a cargo del narrador David Acera y del músico Sergio Montoya. Escuchamos a Acera. Leeremos e intercalaremos con música algunos de los pasajes más icónicos de Momo, uno de los libros de referencia para ya unas cuantas generaciones dentro del universo de Michael Ende. Por dar un pequeño adelanto, el famoso barrida, respiración barrida de Beppo, uno de los personajes icónicos de esta novela. La muestra estará en el hall del aulario del campus del Milán y se podrá ver hasta el 28 de noviembre. El acceso es libre y gratuito en horario de apertura del edificio entre las 8:30 y las 8 de la tarde. Si quiere venir algún grupo de alumnos que quiera que a lo mejor o Leonard o yo estemos con ellos para explicarles un poco, guiarles un poco por la exposición, pues también. No solamente es para el alumnado de la universidad, es para todo el mundo, para la ciudadanía en general. Y tuvo otras muchas aventuras maravillosas antes de regresar por fin al mundo rutinario de cada día. Pero eso es otra historia. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, y hoy arranca la cuarta edición del Wild Ocean Film Fest, organizado por la Fundación Biopark en colaboración con el Biopark Acuario de Gijón. Hasta el 8 de noviembre convivirán el cine, la ciencia y la conservación. Las proyecciones irán acompañadas, como viene siendo habitual, por coloquios y entrevistas, con encuentros también con cineastas, especialistas y divulgadores. Todo con el foco puesto en la conservación y en la sostenibilidad marina. Bueno, hoy nos acompaña en el estudio para hablar de esta nueva edición Fernando González Siches, director de la Fundación Biopark. ¿Qué tal, Fernando? Pues encantado de estar aquí. Gracias. Y agradecido de que nos deis el altavoz. Fernando, en la presentación de la web leemos que estamos a las puertas de la devastadora minería oceánica, que tenemos un mar con más plásticos que peces y que no paramos de verter al mar agua contaminada. No sé, con esta presentación devastadora, ¿cómo podemos plantear esta entrevista con este panorama desolador?
Bueno, yo lo que creo es que lo peor que nos puede pasar es que perdamos la esperanza. Entonces el festival también se centra precisamente en enseñar la belleza que todavía queda, la belleza por la que merece la pena luchar, y no solamente desde un punto de vista estético, sino es que nos jugamos el futuro en esa belleza. Esa belleza nos mantiene vivos. El océano, como decía Silvia Earle, sin azul no hay verde, pues es que es una realidad. Además, como bien apuntas, hay algunos problemas que ya hasta egoístamente nos lo deberíamos de plantear. No es que haya muchos plásticos en el mar, es que ya te los estás comiendo en el pescado que comes todos los días en tu casa. O sea, es que ya hemos llegado a un punto en el que hay que hacer algo. Grosso modo, ¿qué incluye el programa este año? ¿Qué tipo de documentales vamos a poder ver en Gijón estos días? Bueno, ahí la verdad es que este año es una cosa muy, muy satisfactoria ver que cada año suben la calidad de las producciones. Vamos a tener documentales de pura vida salvaje y de comportamiento animal, pero también muchos de denuncia, de enseñar el problema más que de poner el dedo señalando a alguien, y con el mensaje general de que todos podemos hacer algo. Tenemos todos casi la obligación de hacer en nuestra vida diaria, poner el granito de arena en conservarlo. Pero vamos, tenemos producciones tan importantes como Océano de David Attenborough, que es probablemente la producción de naturaleza más importante que se ha hecho este año en el mundo. Hay una actividad programada también para el sábado 8 con familias, si no me equivoco, en Poniente. ¿En qué va a consistir exactamente la actividad, Pues, Fernando? Los niños son nuestro gran objetivo, enseñarles, porque de ellos va a depender el futuro y de arreglar todos los destrozos que hemos hecho nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es una actividad de recogida de plásticos, de limpieza, y entre medias, pues por supuesto vamos a ir contando también pequeñas, no anécdotas, pequeñas gotitas, perlas de lo que es la naturaleza litoral que tenemos aquí en Asturias, que es una maravilla. Bueno, volviendo un poco a lo que comentabas antes de esos pequeños gestos, puede parecer una frase manida, pero pequeños gestos contribuyen a un propósito común. ¿Cómo concienciar a quien piense que por lo que él haga en su casa no va a contribuir a un propósito común? ¿Para qué voy a reciclar yo? ¿Para qué voy a evitar tirar el aceite por el inodoro? ¿Para qué voy a tirar cartones? O sea, pequeños gestos que seguimos, pues eso, siendo necesario implementarlos, pero que mucha gente yo creo que no se suma porque piensa, porque lo haga yo no va a contribuir porque hay mucha otra gente que no lo va a hacer. Eso es el gran reto de verdad. Primero es captar la atención, que hoy en día es casi imposible porque tienes un bombardeo constante, está saturado, todos lo estamos, enganchados a nuestro pequeño diablo de móvil, pero es que de hecho este año el festival se centra en la importancia de lo invisible. Todos estos seres diminutos que soportan la vida marina la vida marina no la soportan los grandes cetáceos, preciosos cetáceos que venden también la imagen de conservación. Ni siquiera los pescados que te comes lo soportan los diminutos organismos que dan de comer al plancton y luego a los peces y luego. Entonces nosotros es lo mismo. En tu casa, esas pequeñas acciones que haces, primero tienes que hacerlas porque, como decía antes, hasta por egoísmo, es que te vas a comer el plástico que tiras, te va a volver en el pescado y te va a salir una enfermedad. Nadie sabe por qué en principio, pero de repente empiezan a subir casos de enfermedades terribles, mortales. Pues son por ese tipo de cosas. Y después, yo creo que como los animales estos invisibles en el mar, nuestras pequeñas acciones, si fueran solamente una acción individual de una sola persona, no servirían para nada. Pero se van uniendo. Al final sí que, por supuesto, que hacen presión incluso para que los países cambien sus regulaciones y empiecen a tomarse en serio esto del mar. Y, por supuesto, nosotros también, si tú no usas plásticos de un solo uso, por ejemplo, si todos lo hiciéramos, imagínate la cantidad de plásticos que evitaríamos en el mar. Dices que este año ponéis el foco en esos pequeños microorganismos claves para la vida marina, para el sustento de nuestros océanos. ¿A qué os referís exactamente y qué es lo qué factores externos están incidiendo en esa degradación progresiva? Bueno, pues por ejemplo, piensa en el plancton, que es la base de toda la cadena alimenticia del mar. El plancton, sobre todo el fitoplancton, que tiene una cubierta calcárea, muchos de ellos, una conchita. Si el mar sigue calentándose, acidificándose, porque va captando cada vez más CO2, pues puede llegar un momento en el que disuelva
esas cáscaras calcáreas y entonces toda la cadena trófica se cae. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una mortandad monstruosa en el mar y nosotros estamos dependiendo del mar. No, que la gente deje de pensar en su casa. Dice, oye, yo vivo en Salamanca y dependo de la ganadería, no del mar. No, pero es que estamos hablando del mundo entero. Entonces, realmente son problemas. El mar, que parecía infinito, no lo es. Nosotros somos ya 8.500 millones de personas y todos sacamos del mar, sobre todo alimento, y todos, sin embargo, necesitamos el oxígeno y el clima que nos ofrece el mar. Estamos hablando, Fernando, de evidencia científica, de ciencia inapelable, avalada por estudios, avalada por datos, pero que muchas veces no se escucha. Realmente quien puede tomar las decisiones, quien puede emprender acciones que sean determinantes, sigue calando mucho mensaje negacionista. Sí, cada vez menos, pero realmente a la ciencia no se la tiene en cuenta. Bueno, yo lo que creo es que hay, en el momento en que mezclas política y ciencia, o política y conservación, mejor dicho, política y ciencia deberían de estar siempre unidas, pero política y conservación, entonces empiezas a destruir un poco el trabajo de conservación serio que hay. Te quiero decir, ¿hay un cambio climático? Evidente. Eso no lo discute nadie. Que es nuestro diésel el que provoca el cambio climático, hiperdiscutible, muy discutible, y además lo discuten los científicos, pero no lo vendas como un tema de tu partido político o de tu inclinación política. Plantea una mesa seria en la que los propios científicos primero se tengan que poner de acuerdo y después que nos lo cuenten. Pero es que independientemente de ese CO2 famoso, que es un gas de efecto invernadero, pero el más pequeño el que menos afecta, en fin, que se podría discutir mucho. El problema de los plásticos o de la minería que has apuntado al principio, eso es palmario, eso es real. Es que basta con que te acerques a la playa y veas lo que hay. Pues actúa. Te quiero decir, no te metas en la... Es que esto todo es mentira porque unos políticos dicen una cosa, los otros no. Pues asómate a la playa, mira si hay plástico y piensa luego, ¿tú no utilizas una bolsa de plástico de un solo uso constantemente? ¿O te vas al supermercado y compras, pues no sé, las verduras con un plástico por encima que es de un solo uso y lo haces constantemente? Pues ahí es donde tenemos que actuar todos, además, yo el primero. Bueno, la evidencia también la hemos visto este verano en Gijón. Me centro en Gijón porque es donde estamos con esa presencia abrumadora de carabelas portuguesas. Hasta hace todavía una semana. Todavía nos llegaba una foto, una compañera, de carabelas plagando todo el arenal. Es una evidencia también. Claro, si se calienta el agua, las especies que viven en mares más cálidos pues empiezan a expandirse, lógicamente. Y no solamente el agua, eso también lo estamos viendo con algunas enfermedades tropicales que están llegando ya a la península porque hay un clima que les permite sobrevivir, ¿no? Vivir tranquilamente. Así aparecen pues chikungunyas y enfermedades de estas que te pica un mosquito y que piensas que eso solo te puede pasar si te pica en el Congo. Y sin embargo, ya te está pasando aquí, en España. Fernando, la Fundación Biopar colabora con entidades externas para conservar especies en sus lugares de origen. No sé si hay algún proyecto en ciernes del que nos quieras hablar, algo que esté gestándose en el seno de la Fundación. Bueno, nosotros tenemos, en concreto, aquí en Asturias, el CRAMA, que es el Centro de Recogida de Especies. Tenemos tortugas ahora mismo y hemos soltado ya unas cuantas. O sea, las recuperamos y las soltamos. Estamos también con proyectos de investigación sobre esta carabela portuguesa de la que hablabas, que yo creo que esto va a ir a más, porque claramente si el agua sigue calentándose van a llegar cada vez más y es un animal, una falsa medusa, no es sí una medusa, pero que te puede llegar a matar. O sea, que tiene una picadura. Una agrupación de microorganismos, ¿no? Una compañera lo explicaba en un report hace unos... Sí, y además, en el fondo, el peligro que tiene es que además no son muy grandes y sobre todo tienen unos tentáculos larguísimos, de decenas de metros, entonces te pueden llegar a picar sin que tú ni siquiera hayas llegado a verla. Entonces no sabes lo que te ha pasado, ¿no? Pues pensamos aquí en el acuario que sería muy interesante, y estamos en ello, hacer un equipo para investigar un poco más a fondo estos organismos tan interesantes. ¿Es un proyecto que está en marcha o es una idea que tenéis inicial? Es un proyecto que está presentado, todavía no ha arrancado y yo tengo toda la esperanza de que salga.
Bueno, pues quedamos pendientes de ese proyecto, de los frutos que dé. Fernando González Siches, director de la Fundación Biopar, gracias por acompañarnos y madrugar con nosotros en Asturias Hoy. Pues muchas gracias a vosotros. Como decía al principio, sois los que dais la voz a estas iniciativas y hacéis un gran papel. Gracias y que vaya muy bien estos días en el festival. Gracias. Buen día. Buen día. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de lunes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. El Real Oviedo recibe esta noche a partir de las 9 a Osasuna en un duelo directo por la permanencia. Los azules acuden a la cita con las bajas por lesión de Cazorla, Brécalo y Obi Ellaria e intentarán limpiar su imagen tras su eliminación copera. Luis Carrión es el técnico oviedista. Cuando las cosas no salen bien o cuando no estás bien y es por tu culpa, que tú sabes que es por tu culpa, yo creo que hay que hablar poquito, trabajar mucho, apretar los dientes y como en todo en la vida, ¿no? Cuando las cosas salen mal o en un momento de tu vida en el que estás mal o pasando un mal momento, yo no entiendo otra cosa que no sea eso, ¿no? Trabajar, apretar los dientes, ser fuerte, confiar en uno mismo y ganar. Y ganar, que es la solución siempre de todo. El Sporting de Gijón empató sin goles en el Molinón frente a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido dominado por el conjunto amarillo. Los rojiblancos, en cuadro tanto por las bajas por lesión como por sanción, plantaron cara a los insulares, pero sin inquietar al portero rival. Lo peor del partido fue la lesión muscular sufrida por Kevin Vázquez. A la conclusión del choque se pasó por la sala de prensa el técnico Borja Jiménez. Independientemente de cómo llegáramos, queríamos ganar porque jugamos con nuestra gente. Es verdad que nos hemos dejado todo lo que teníamos. Creo que a la larga en esta categoría los puntos ante un muy buen rival, no se nos tiene que olvidar, pues puede ser positivo. Ahora tienes esa desazón un poco de no haber ganado. En Primera Federación, el Real Avilés Industrial se impuso al Arenteiro con un solitario tanto de Kevin Bautista en el Suárez Puerta. En Segunda Federación empataron sin goles el Vetusta en casa frente al Rayo Cantabria y el Unión Popular de Langreo en su visita al Bergantiños. Perdió el Marino de Luán con Cantabria 1-0 frente al Sámano y el Lealtad de Villaviciosa en Les Calelles 1-2 contra el Atlético Astorga. En categoría femenina, el Sporting perdió ante el Atlético C por 3-0. En balonmano, el Lobas Global Atac Oviedo lleva pleno de victorias en la División de Honor Plata femenina y comanda en solitario la clasificación. La última victoria fue frente a Licasa Boadilla por 28-22. Raquel Álvarez es portera del club obetense. Una victoria muy importante, el equipo ha estado muy sólido en defensa, que nos ha permitido meter goles fáciles y rápidos y al final ahí está la diferencia del partido. En rugby, el Pasec Beleno sufrió el primer pinchazo como local, perdió frente al Sant Cugat por 22-52 y el Cid Jovellanos, equipo de la Superliga Masculina 2 de voleibol, abandona los puestos de descenso después de imponerse en la arena al SUAC Canarias por 3-0. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica, actualidad bursátil, hoy con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días, Eloy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿hacia dónde miramos hoy? Bueno, pues nos espera en principio una jornada bastante tranquila, ¿no? Tras no contar con prácticamente ningún dato de relevancia a nivel macro, y ello pues hace que ahora mismo las subidas son mínimas en los futuros, con una subida en torno al 0,1-0,2%, tanto en el DAX Etra germano como en el propio Eurostock 50, y con nuestro selectivo el IBEX pues consolidando también esa zona de los 16.000 puntos. Como digo, pues tras acuerdo, ¿no? Aunque un tanto descafeinado la pasada semana entre Estados Unidos en China, y el apoyo también de las compañías tecnológicas que entonces ha sabido el importante peso que tiene sobre todo en las bolsas estadounidenses. La última jornada de bolsa, ¿cuáles fueron los valores que más despuntaron? No sé si puede seguir la misma tendencia en la apertura de los mercados de hoy. Sí, empezamos a notar algo de rotación sectorial, aunque muy lenta, y como digo, pues esas compañías, el sector tecnológico y sobre todo compañías vinculadas con inteligencia artificial, pues como digo, se siguen manteniendo un poco como el sector estrella de este año, y creemos que es una tónica, pues va a continuar, ¿no? en las próximas semanas. Es verdad que las exigencias de algunas valoraciones pues de esas compañías ya empiezan a ser pues verdaderamente un poco exigentes, ¿no? Pero verdaderamente en cuanto a los resultados, por ejemplo,
También es verdad que con algo más ya de un tercio de compañías del S&P que han publicado resultados estas últimas sesiones, pues bueno, prácticamente una inmensa mayoría, por encima del 80%, están batiendo las estimaciones tanto en ventas como en beneficios por acción, ¿no? Lo cual pues hace, como digo, que se sigan sustentando estos niveles a pesar pues de datos macro, pues que por ejemplo en el caso de China esta madrugada, pues bueno, en cuanto a actividad manufacturera, los datos de PMI que hemos conocido, pues bueno, siguen mostrando cierta debilidad también. Bueno, pues gracias, Eloy, quedamos pendientes de esos valores. Gracias y hasta mañana. Muy bien, un placer igualmente. Gracias. Y hoy nos vamos con Manolo García porque presenta disco Drapaires Poligoneros. Es el título de su último trabajo de estudio. Lo presentará en una gira por teatros en los próximos meses. Nos vamos con uno de sus temas más conocidos, con Pájaros de Barro. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por escuchar Asturias Hoy. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo,